Callejas. También vamos a tener ese como referencia. Prácticamente es lo mismo. La parte teórica, teórica y desarrollo integral de ZAPAC, y también la otra que está en sociología, es un anillado. Así que pueden comprar ese material, pero vamos a utilizar los dos. El que está en la plataforma y el otro que es un anillado que está con nombre del profesor Oscar Calleja. Vamos a entrar hoy a los detalles. Como siempre, abierta la posibilidad de consultas, de preguntas, todo lo que ustedes necesiten, quieran comentar o quieran preguntar en cualquier momento. Dicen, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, la fotocopiadora que está en el libro del licenciado Oscar Calleja, ¿dónde era? Es en sociología. Sociología es, como lo indicó, que cuando uno ingresa de la Buch por el segundo ingreso, no por el que está por el segundo anillo, sino el que ingresa y quedamos cerca de nuestra carrera, a la rotonda grande. Entrando de la Buch, antes de llegar a la rotonda a mano izquierda, ese módulo es de sociología. El de la esquina, justamente, de mano izquierda, entrando de la avenida Buch. Sí, Ahí, dicen, muchísimas gracias. ahí al lado del Curich y de la laguna que hay. Ahí está. Yo les voy a dar, en el caso de Zapac y del otro también, o sea, lo ideal es leerse, perdón, lo ideal es leerse los dos. Leerse y entender los dos para la parte teórica, la parte conceptual y la parte de estructura. Y ahí el mensaje, como ya hacíamos la introducción anoche, vamos a ir entendiendo las metodologías, la estructura que tienen los proyectos de factibilidad, los proyectos de inversión privada y los proyectos de inversión pública. Esos dos es lo que nosotros tenemos que dominar. Vamos a hablar un poquito de la metodología antes de continuar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, listen. Ok. Antes de hacer un repaso, vamos a hablar de esta parte que es importante, las reglas de trabajo. Vamos a ir haciendo prácticos, 3, 4, tal vez más, pero eso va a tener un valor los vamos a dividir, 20 puntos, eso vamos a hacer a través de la plataforma. Parciales que van a ser presenciales y la evaluación final. O sea, ¿qué significa? Que no hay examen final, pero fíjense la descripción abajo, elaboración de un proyecto en grupo, y los grupos van a ser de 3, dijimos la anterior clase. Puede ser 1, pueden ser entre 2 o máximo 3 personas, un proyecto. Ahora, el requisito, como dice el texto, es de que el grupo que no aprueba el proyecto no aprueba la materia. Vale 40 puntos, evidentemente atrás hay 60, pero ¿cómo probamos que ustedes tienen la competencia de todo lo que hablábamos ayer y vamos a repetir un poco ahora? La única forma es viendo que hagan el trabajo, haciendo seguimiento. No es correcto que aparecer con el proyecto hecho de un día para el otro, bueno,
puede ser que lo hagan, pero no queremos ver el avance, queremos ver cómo van recopilando la información y después queremos ver también que dominen y el dominio se comprueba en la defensa. Y como les había mencionado, si el grupo es de 3, no es necesario que se distribuyan, cuando toque la exposición del proyecto, la defensa, no es necesario que se distribuyan porque yo voy a elegir el orden de la exposición. O sea, en otras palabras, vamos a asignar nosotros quién expone primero, quién expone qué parte, quién da otra en el momento de la exposición, para que no sea una sorpresa. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acá. Dice, el tema de los grupos, ¿usted lo va a hacer de acuerdo a la lista o cómo sería No, la... no. Yo prefiero que se organicen ustedes. No voy a hacer eso porque va a haber personas que prefieren trabajar de forma individual y, y, y pueden hacerlo. Va a haber otras que van a decir trabajaremos entre dos, está correcto, es más bien ustedes se organizan y me dicen. Y habrá otros que van a decir trabajemos entre 3. Esa es sigamos con las consultas. Si alguien tiene alguna duda, algo, adelante por favor, para despejar lo que sea necesario. Hemos dicho que el proyecto va a ser con información real, no va a ser con información improvisada, o sea, con información aproximada. El proyecto es como que ustedes estén desarrollando el proyecto para que alguien invierta o para que ustedes mismos inviertan en esa actividad. Entonces hay que hacer, eh, se va a desarrollar el trabajo como si fuera es todo real para que así puedan entender, puedan trabajar y conocer y sean competentes para elaborar, desarrollar proyectos. ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, vamos a hacer un repaso rápido y quisiera que interactúen ustedes un poco más que la primer clase porque ya es vamos a repetir ahora para algunos que estén por primera vez o que recién se están incorporando. Y también si no entendieron muy bien los que estaban, igual les sirve, igual para ir, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que habíamos visto en la anterior clase. Y muy bien, está muy bien explícito el texto. Elaborar, o sea, es construir, elaborar el proyecto es construir de cero, de no tener nada, partiendo de solamente una idea, después llegar a un perfil y luego elaborar el proyecto en su integridad. Evaluar ya es hacer la evaluación, si es eh, proyecto privado, evaluación económica, evaluación financiera. Y si es eh, público, puede ser evaluación social también. También se hace evaluación económica, el proyecto que es público, con inversión pública, por supuesto. Entonces, ahí estamos con la primera parte y después dice gestionar planes, programas y proyectos. Hemos dicho que son los 3 niveles de la planificación, los 3 niveles que en el orden que están se desarrolla, se ejecuta, primero se elaboran. Un plan tiene un conjunto de programas, un programa tiene varios proyectos y ese es el orden en el que tenemos que empezar a entender. Resumiendo, esta es su macro competencia, como dice el título. ¿Y qué es la competencia? Un poco del concepto. Me imagino que les han explicado los colegas. Ser competente en alguna especialidad, en alguna área, en algún tema,
es dominar el tema, es saber desarrollar ese tema, es dominarlo, es conocerlo, dominarlo, saberlo desarrollar, desempeñarse de forma eficiente en esa área, esa es la competencia. Por ejemplo, en alguna actividad, en alguna de las actividades económicas, en el tema de obreros, para ser un poco más explícito, ¿cómo se mide la competencia? Yo puedo medir, por ejemplo, de un confeccionista si es competente para hacer poleras, camisas, pantalones, etc. Y digamos, si me demuestra él que confecciona pantalones con un X parámetros de nivel de calidad, entonces está certificado como que tiene la competencia de confeccionar pantalones o camisas. Si se ve en la práctica que hace un trabajo eficiente, que hace un producto de calidad. Esa es la competencia. En nuestro caso es otra, es diferente. Nosotros en esta materia lo que tenemos que salir competentes es para elaborar, evaluar, elaborar, evaluar y gestionar planes, programas y proyectos. Por supuesto que desarrollamos más a fondo la parte de proyecto, pero vamos a también ver bastante durante el avance la parte de planes y la parte de programas, cómo se elaboran, cuál es la estructura. Ya adelantábamos en la clase anterior que los planes y los programas son ejecutados por los distintos niveles de gobierno. Al final tenemos, dice, con metodologías convencionales de instituciones públicas, claro, si son proyectos públicos, en metodología pública, privados y organismos internacionales, buscando la óptima asignación de los recursos. Es decir, cuando uno dice óptima asignación de los recursos, significa que estamos buscando el máximo beneficio posible, utilizando los recursos de forma tal que tengamos el máximo beneficio. A eso se refiere con el tema de asignación. Competencias de áreas, formular, evaluar y gestionar planes, programas y proyectos. Lo mismo, la inversión pública privada para el desarrollo económico y social de acuerdo a indicadores económicos y financieros en el marco de principios y normas vigentes. En el caso de proyectos públicos, el gobierno elabora los reglamentos, las metodologías, desarrolla las metodologías. Y ustedes van a ver en el material también les puse las metodologías actuales con las que el gobierno nacional elabora proyectos públicos. Así que hay ahí material para eso también, para conocer cómo es la metodología, y esa metodología no es permanente. A veces se actualiza cada año, a veces se actualiza cada 2 años, 3 años, no hay una lógica. Depende de los criterios de quienes están administrando el Estado, de quienes están gobernando el Estado, cómo enfocan la actividad de inversión pública. Así que las que tenemos ahí en la bibliografía son las que están vigentes, las que se están utilizando por el gobierno actual. Repetimos lo mismo, elabora, evalúa proyectos de inversión pública privada para solucionar problemas, esto es cuando es público. El sector
el sector público es el que soluciona problemas y aprovechar oportunidades lo hace el sector privado por lo general. Satisfacer necesidades de la sociedad en el marco de las políticas públicas. También satisfacer necesidades y resolver problemas está dirigido a los proyectos de inversión pública, y el de aprovechar oportunidades se refiere a oportunidades de negocio en el lado privado. Y aquí pasamos a describir los elementos de la competencia, las competencias. El primero es: explica y utiliza la planificación en sus distintos niveles para identificar el origen de proyectos de inversión haciendo uso de las diferentes técnicas. O sea, vamos a entender que la planificación no solo es para el sector público, la planificación es para el sector privado también. Si nosotros elaboramos un proyecto de factibilidad de inversión privada y lo hacemos bajo un enfoque de planificación de largo plazo, seguro que es más completo, es lo que se debe hacer. Más que irse directamente a enfocarse muy directo en lo que es la factibilidad del proyecto, sino enfocado en una metodología de plan, de mediano y de largo plazo. Dice, aplica modelos económicos para realizar el estudio de mercado. Hay distintas metodologías para hacer el estudio de mercado. Y acá vamos a ampliar un poco más el concepto cuando hablamos de estudio de mercado. Por lo general nos referimos al estudio de mercado del producto, pero el comportamiento de la economía, los flujos, la globalización, todos los factores hacen que sea necesario estudiar no solamente el mercado del producto, sino también estudiar algunos insumos, la mano de obra, algunos equipos, alguna maquinaria, las cosas que nosotros necesitamos, o por lo menos de las cosas fundamentales que son para llevar adelante el proyecto. Porque a veces se dan desequilibrios con las situaciones imprevistas que pasan, que pandemias, que guerras, que crisis imprevistas que ocurren en algunos países, crisis financieras, nos alteran el precio, el comportamiento del mercado de algún insumo que es fundamental para nosotros. Es por eso que vamos a enfocar, cuando hablemos de estudio de mercado, no solo hablar de estudio de mercado del producto, sin investigar, trabajar, sino también hacer, no en la misma profundidad, pero tener un panorama claro de lo que es el mercado de los insumos, cómo se comporta el mercado de la maquinaria que vamos a utilizar, de la mano de obra, cuando la mano de obra que vamos a utilizar es altamente calificada, es especializada más que todo. Sí, hay mano de obra que no es fácil conseguir. Podemos hablar de altos índices de desempleo en este momento, pero por ahí encontramos una empresa que necesita una especialidad X y no consigue. Consigue muy poco, no consigue con la calidad que necesita. En esos casos es importante la investigación de mercado, de la mano de obra, de esa mano de obra especializada que vamos a requerir. Seguimos el 3. Utiliza y aplica diferentes técnicas para determinar la localización y el tamaño. Y aquí se plantea un dilema que siempre está en los proyectos, ¿cuál es el lugar óptimo? O sea, todas las variables o todo el estudio que hago es para alcanzar el máximo beneficio. Y comentaba en la anterior clase que, por ejemplo, si voy a hacer una fábrica de algún artefacto, algún producto que sea de litio,
y el mercado de ese artefacto está en Santa Cruz, pero el litio está en el altiplano, ¿cierto? Está en Potosí. Nosotros estaríamos en este momento haciendo el proyecto para implementar esa fábrica. ¿Qué hago yo? ¿Dónde implemento la fábrica? ¿Dónde está la materia prima o dónde está el mercado del producto que voy a procesar, que voy a producir? Eso nos van a decir los números. Y eso es con lo que nosotros trabajamos y nos gusta manejar y trabajar y demostrar las cosas a través de los números. Va a depender en gran medida qué me cuesta menos, transportar la materia prima desde Potosí hasta Santa Cruz y procesar acá, directamente producir y tener el mercado ahí, o de repente me va a salir más barato transportar el artefacto ya terminado desde Potosí hasta Santa Cruz, donde va a ser el mercado. Eso es muy simple, simplemente como saber los costos, la forma, el tipo de transporte que se va a necesitar, los costos operativos, todas las inversiones que se necesito para hacer, si voy a transportar materia prima o si voy a transportar el producto final. Y los números no mienten, los números nos van a decir por cuál de las dos vías. Ahí a eso se refiere el caso de la localización. Y el tamaño, el tamaño óptimo es el tamaño que nos genera el mayor beneficio. Pero el tamaño se puede definir por otras razones también. Se puede definir por el tamaño del mercado, por el tamaño mejor dicho, no del mercado, sino del capital, que podríamos tener una mejor ganancia si invertimos 1.000 millones, pero no tenemos más que 500 millones y por lo tanto arrancamos con los 500 millones. Pero en síntesis, buscamos dónde vamos a obtener el mayor beneficio con las condiciones disponibles que tenemos en ese momento. El 4, el tema de ingeniería del proyecto. Aquí se dimensiona toda la infraestructura, las máquinas, están todos los detalles al milímetro, o sea, una máquina procesadora de tanto, que mide tanto, que tiene estas características, tanto de altura, de largura, de todas las condiciones. Si voy a hacer un tinglado, en esta parte el tinglado tiene que estar con todas sus dimensiones y con toda la característica del material. Si es de ladrillo, con qué tipo de ladrillo es, si después lleva cemento, qué tipo de cemento, cuánto de centímetros, cuánto de esto, cuánto de mezcla. En el techo lleva fierro, sí, lleva columna, el grosor del fierro, el tamaño, todas las características es la ingeniería, la parte de ingeniería, lo que hay que hacer, desarrollar. Como ustedes ven hasta acá, todos estos detalles nos apuntan a tener un proyecto real, que es eso lo que vamos a desarrollar. El 5, aquí se trata de formar la estructura administrativa, la organización, cómo se va a organizar la estructura administrativa, la organización, qué cargos, qué jerarquía, qué tipo de personal es la que va a estar y la que va a ejecutar, la que va a llevar adelante el proyecto. En resumen, la estructura orgánica. Y ahí hay que hacer manual de funciones y manual de procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? El manual de funciones describe cuáles son mis funciones dentro de la empresa o dentro de la organización. Digamos,
que sean 10 mis funciones, enumeradas y descritas. Hacer esto, desarrollar, elaborar, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Cuál es el manual de procedimientos? Según la actividad a la que se dedique, hay flujo de los productos, de los trámites, de las responsabilidades. Supongamos que es una fábrica. Procedimiento y llega materia prima. Hablemos de la fábrica esa de artefactos de litio en Potosí. El trabajo de nuestro proyecto inicia cuando la materia prima llega al portón, a la entrada de nuestra empresa, de nuestra fábrica. Seguramente ahí empieza el tema de los procedimientos. ¿Quién es el primero que recibe? Después, qué sigue todo el proceso, cómo corre la información, cómo circula la información. O sea, aquí no solamente estamos hablando procedimientos para el tema del producto, sino estamos hablando los procedimientos en el área financiera, en el área económica, donde se hacen los pagos, donde circulan los recursos. El tema cómo se traspasa la información, de dónde hacia dónde, cómo se reportan los informes. A todo eso se refiere con manual de procedimiento, donde se indica cada persona, aparte de tener sus funciones, cuál es el rol que cumple, qué procedimientos pasan por su dependencia y con quiénes se conecta y cómo se conecta y en qué momento es lo que hay esa conexión. En el 6 dice, calcula los diferentes componentes de las inversiones al servicio de la deuda, inversiones, requerimiento de financiamiento. Si, si queremos para nosotros, esto puede ser algo lo más simple, porque son cosas que no se necesita investigar mucho ni estudiar demasiado, porque cuando tenemos un proyecto, eso nos va a dar, y según el tamaño del proyecto, nos va a dar el capital fijo, capital de inversión fija, el capital operativo. Y vamos a saber, como vamos a saber el retorno que nos va a dar la inversión, ya tenemos los plazos, las tasas de interés, todo eso, y nosotros a través de proyecciones sabemos en qué momento podemos necesitar de mayor financiamiento, en qué momento menos, en qué momento tenemos más liquidez, en qué momento tendremos menos liquidez, y así sucesivamente todos los indicadores que necesitemos. Así que esto prácticamente los números están, los números se van dando y la cosa es, en esta parte, lo que uno tiene que dominar o manejar es evitar quedarse sin, por ejemplo, evitar quedarse sin liquidez. eh, para eso hay las proyecciones, las previsiones. eh, Tiene uno que manejar la eficiencia en el tema de que los costos de financiamiento sean lo menos posible, o sea, hacer uso eficiente de los recursos para evitar que estemos tomando préstamos a tasas de intereses altos a corto plazo y todos esos factores. Entonces, eso pasa por todo el tiempo manejar proyecciones y estar alerta y hacer los ajustes en el momento preciso, hacer los ajustes que uno tenga que hacer en el tema de contar con liquidez, cumplir con el pago de las deudas, las amortizaciones, los intereses, pagar a proveedores y, en fin, todas las obligaciones que se generen. Aquí el 7 calcula ingresos y costos del proyecto que permitan elaborar eficientemente. Esto es básico, ¿no? El tema de por lo menos en cualquier emprendimiento que uno haga, por pequeño que sea, mínimo nosotros tenemos que hacer esto, lo que dice el punto 7. Cuando es un pequeño negocio o alguna cosa que uno está por emprender a la rápida,
y no me da tiempo para hacer un proyecto, mínimo hagan esto, jóvenes. El punto 7, calcular ingresos y costos del negocio, en este caso del proyecto, para ver ahí un estado de resultado rápido. Eso es básico, ¿no? Y en este caso lo que hacemos son estados de resultados proyectados. Todo es proyectado según la vida útil del proyecto, según el horizonte del proyecto. Ayer, perdón, el martes hablábamos de, alguien preguntó, eh, ¿cuál, cuál es aproximadamente el tiempo? No se puede establecer un tiempo estándar para todos los proyectos. Depende de la actividad. Por ejemplo, si es el caso del litio, serán 15, 20 años la fábrica, el proyecto de partida. ¿Por qué? Porque es tecnología que cuesta muy caro, es tecnología, no va a ser una inversión de miles de millones y la va a recuperar en 5 años, eso es imposible. Es un negocio de largo plazo. Sí pueden haber otros proyectos, algunos proyectos a 3 años, algunas cosas sí pueden ser, a 5 años también, pero más de 5 para arriba, entre 5 y 10, por ahí ya gran cantidad de proyectos. Y los especiales de largo plazo, obviamente van a ir a 20 años, 15, 20 años plazo. Y el último, básicamente con el tema financiero, tienen que ver los 3 últimos elementos. El último es el flujo de caja. Ver el tema de rentabilidad en el caso de los proyectos privados. A ver, quisiera escuchar su comentario y sus preguntas, por favor. Les vuelvo a reiterar lo que mencionábamos ayer. El objetivo es que cuando terminen la materia, ustedes sepan que esta materia o estas competencias les están abriendo no una sola oportunidad de trabajo, jóvenes, varias. Les decía yo que dominando el tema de elaboración de proyectos, mejor dicho, de planes, de programas y de proyectos, ¿qué opciones de trabajo tienen? En el sector privado, sí. En el sector privado no se limiten a decir a elaborar proyectos. El que elabora proyectos y recomienda ejecutar un proyecto está preparado para administrar el proyecto, jóvenes. ¿Y qué es administrar un proyecto? Es gerentar una empresa. En resumen es eso, es gerentar una empresa. ¿Está preparado para reconducir? Sí, correcto. Hay un negocio que no está yendo bien y podemos reconducir, replanteando las cosas. Es un proyecto que alguien hizo antes, se lo puso en la práctica y de repente ahora no está funcionando bien y también nosotros estamos preparados para relanzar, para reajustar, reorientar ese negocio. Fíjense la cantidad de oportunidades que se genera. En el sector público también, porque estamos viendo planes, programas y proyectos que se ejecutan en el sector público. Así que pueden trabajar en la parte municipal, en la gobernación, en la parte nacional y en organismos internacionales. No hay nada que nos impida que no podamos candidatear, llegar a algún programa internacional, sea acá o en otros países de repente, ¿no? Los organismos internacionales contratan profesionales y a veces en su país o a veces en otros países. Entonces, esta es una materia muy importante para las oportunidades de trabajo que necesitamos. Y por eso es que la exigencia ahí apunta la exigencia de que ustedes hacen un proyecto real y defienden el proyecto y esa es la llave para aprobar la materia. Escucho comentarios, preguntas. Buenas noches, licenciado. Tenía una duda en algo que mencionó, que dijo que la planificación también se podía aplicar en el ámbito privado y esa parte no pude comprenderla muy bien porque
hablábamos de proyectos privados, que esos son más, es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia? Eh, Iris, ¿se acuerda de economía rural? Sí, sí, sí. Lo que hicimos ahí fue un perfil de planificación, no de factibilidad, ¿se acuerda? Ah, ya, ya, ya. Ajá, no. O sea, es un poco, usted cuando va a elaborar un proyecto, o sea, un proyecto eh, de factibilidad privado, lo que simplemente lo que hace es ampliar un poco el espectro del análisis del estudio como si fuera un plan, un pequeño plan. No solamente nos limitamos al estudio cerrado así del negocio, sino que agarramos y amplificamos un poco el estudio. Ahí les dábamos un poco líneas de base, hacer unas líneas de base, hacer otras cosas que no están en la metodología o en el contenido que vamos a desarrollar ahora. Ah, Desarrollar una línea de base, ver el entorno internacional. Si bien en el estudio de mercado, por ejemplo, que vamos a desarrollar, este, se apunta, por una parte se apunta más al mercado objetivo y no sé qué, pero cuando usted agarra y va a hacer, el proyecto va a ser, pero con un enfoque de plan, usted va a ver el mercado nacional, el internacional de los países vecinos, las potencialidades y algunas cosas más. Y ahora es fácil, es más cómodo porque gran parte de la información que uno necesita ya está disponible. Ya alguien lo está estudiando y está colgado en las páginas, ¿no? A lo mucho sí cuesta comprarla, pero tampoco no es muy caro. Entonces, a eso se refiere cuando decimos un proyecto privado, pero con enfoque de plan. Cuando nosotros queremos hacer una inversión que va a ir más allá de 10 años para arriba, por ejemplo, eh, evidentemente ya hay que estudiar todos los escenarios. Y ahí es lo que le damos un poquito más amplio el enfoque y trabajamos algunas otras cosas que no necesariamente están en la estructura de un proyecto de inversión privada. ay, ya, perfecto. Muchas gracias, esa era mi duda. A ver, sigamos con las consultas, jóvenes. Pregunta, por favor. Acá es importante que quede clarísimo esto de la competencia, porque es el punto de partida de lo que vamos a ir desarrollando y ustedes tienen que estar conscientes del- de la responsabilidad que tenemos ambos, ustedes y yo, de que ustedes terminen la materia dominando lo que son planes, programas y proyectos públicos y privados. Como les decía al principio, para acompañar el avance, yo les voy a ir dando las, les voy a dar ya en la plataforma posiblemente mañana, les dejo para la otra semana una parte de la lectura y la dinámica que vamos a implementar en clase, vamos a hacer un repaso, aparte de que les voy a pedir algunos, en la plataforma unos trabajos, unos cuestionarios, pero en clase vamos a ir haciendo repasos de la lectura recomendada, de la lectura que quede establecida. Eh, y la lectura es que ustedes van a analizar, van a entender, y la forma de participar en clases con ese tema de lectura no es pregunta-respuesta, sino que cada uno de ustedes empieza a hablar de una parte, de otra parte del contenido de la lectura. Otro va reforzando la lectura
Puede ser de forma espontánea o yo también agarro y por lista voy llamando y digo, a ver, fulano, empiece con una explicación de qué se trata el tema X, ¿no? Y después digo, continúe, fulano, y continúe. Entonces, esa dinámica es para que ustedes analicen y entiendan perfectamente de qué es lo que se trata la bibliografía, la lectura, la teoría en este caso, tanto para planes como para programas y para proyectos, que es lo que vamos a tener. Las dos bibliografías, los dos libros, hablan de proyectos de inversión privada y pública. Ahí están las metodologías bastante claras. Y como les decía, también están las normativas para la implementación de proyectos en el sector público, las normativas, mejor dicho, las metodologías que están vigentes. No entraremos a analizar a fondo el tema de metodologías porque eso es dinámico, pero tenemos que entender, digamos, la estructura, cómo están estructuradas esas metodologías. Ya habíamos visto el tema de evaluación. No sé si alguien, hasta acá tienen alguna pregunta, por favor. No le hacen. Ya, tienen algunos parámetros acá, que esta presentación está también en la plataforma. Después, a medida que vamos avanzando, vamos a ir cargando lo que viene después. Vamos a ir haciendo un repaso de algunos conceptos, avanzando y volviendo en unos casos hacia atrás, cuando sea necesario, y algunas cosas importantes. Estos son conceptos que ustedes los manejan a la perfección, ¿no? Atributos y variables. A ver, no sé si alguien nos puede dar ejemplo de algún atributo. Quisiera partir por ahí. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué entendemos por atributo? Que algún, no sé, creo que se guardó, que algún producto sea caro, digamos, que es una característica, un atributo. Mm, Un atributo podría ser una característica propia, especialmente de algo, de un objeto o de algo que estamos hablando. sí, por ahí está más cerca, ¿no? Un atributo. A ver, a ver, tratemos de hacer con ejemplo. Por ejemplo, de algún producto podría ser, si digamos si es ropa, podría ser la talla de la ropa. Durabilidad, sí puede ser eso es un atributo. La, Sí, la a calidad ver, siga. Estamos acercándonos más a entender perfectamente. Sí, los productos se caracterizan
caracterizan por tener determinados atributos, todos los productos. Ustedes dijeron hace un rato la durabilidad de alguna prenda de vestir, sí, es un atributo. Algún producto comestible, por ejemplo, sí, es más fácil identificar los atributos que pueda tener. Pueda tener varios. Por eso el concepto acá dice es un conjunto de datos. Es una característica, o sea, uno que caracteriza a alguien. ¿Las personas también tenemos atributos o no? Sí, claro que sí. Sí, sí. Ah, sí, entonces es simplemente cuando estos conceptos es introduciéndonos ya en materia para que vamos afinando, vamos recordando. Son cosas que manejamos, pero que uno no los está repasando siempre. Entonces, un atributo es alguna característica que lo puede diferenciar de otro. Ese es un atributo de algún producto, de algún bien en particular, para ser más preciso. Y se complementa, dice variable, es aquel atributo o característica variable. Justamente decíamos ahí que el atributo es lo que diferencia de un bien a otro. Podríamos agarrar y colocar dos tipos de bienes, comparar. De repente, si estamos probando helados, el uno puede ser más dulce, el otro menos dulce, el otro tener más esto, menos esto. Y bueno, para las personas que son más adictas al dulce, probablemente le guste, diga que tiene mejor atributo o le gusta eso, o sea, para ellos es mejor el dulce, ¿no? Lo diferencia del otro y viceversa. Entonces, este puede ser un ejemplo muy, muy simple y ahí podemos empezar a generar eh, un sinnúmero ya de ejemplos de tipos de productos. Si, por ejemplo, colocamos llantas, algún tipo de repuesto, llantas, por ejemplo, llantas de vehículo, sí, vamos a encontrar que algunas tienen unos atributos para desempeñarse o características para X tipo de trabajo, otras para otro tipo de trabajo y así sucesivamente. Entonces, eso a manera muy rápida para ir repasando temas de concepto. La variable puede estar dada, como dice aquí, la variable es, con la variable todos sabemos que se mide, pero la variable también puede expresar los componentes de un producto, de qué está compuesto un producto, sus distintos componentes. Esa puede ser una variable, lo que estábamos hablando, hasta el nivel de dulce, el nivel de grasa, nivel de esto, del otro, todo eso es variable. No vamos a profundizar mucho, pero si ustedes lo repasan esto, el tema de clasificación de las variables, esto se lleva ¿en qué materia llevaron? En estadística descriptiva. Por ahí, ¿no? Sí, en todas las materias que llevan estadística, dicen. A ver, denme un ejemplo para ir más de una variable continua.
Sería el tiempo. ¿Sí? Otra. Está claro, no hay mayores, no hay mayores, pero simplemente que hay que ir repasando. Aquí hay ejemplos, es para que vayan recordando lo que tenemos aquí alguna bibliografía adicional, algunas cosas de estas, pero si pueden ingresan igual les sirve esta bibliografía, estos autores. Más que todo, por ejemplo, importante que vayan repasando lo que es el tema del marco lógico, que es fundamental. Pero los otros dos, eso sí, los otros dos les voy a cobrar les voy a cobrar las lecturas y todo eso, el aprendizaje de los otros dos libros. Eh, eh, conceptos que uno va comparando y va recordando. Dice, los recursos escasos se refiere que son un crecimiento aritmético y necesidades crecientes, crecimiento exponencial. Un poco solamente para hacer analogía, para analizar un poco esta parte. A ver, ¿será verdad que todos los recursos son escasos o no? A ver, denme un ejemplo de un recurso que ustedes crean que es escaso. El petróleo y sus derivados. ¿Ya? ¿Y las necesidades de petróleo y sus derivados son crecientes? Sí. Correcto. Está bien el ejemplo, Iris. Claro, y además es un recurso natural, es un recurso natural no renovable y por lo tanto tiene su tiempo de, de agotamiento fijo, algún periodo casi fijo o relativamente fijo, depende de la cantidad que se utilice. Y la necesidad sí, crecimiento exponencial, sí en el ejemplo podemos decir, ¿por qué razón? La población sigue creciendo, la población mundial sigue creciendo, aunque a tasas más bajas, pero igual crece y por lo tanto crece la demanda de este tipo de productos. Y también crece el poder adquisitivo de la población, sí crece. Y al crecer el poder adquisitivo de la población también crece la demanda de estos productos. Claro, porque un ejemplo muy sencillo con el poder adquisitivo en este caso. Hay cada vez más personas que quieren comprarse vehículos y eso significa más combustible, ¿verdad? Eh, si la gente se transportara en transporte masivo, la mayoría, el gasto de combustible es menos, pero ya es poco a poco la gente se va bajando del transporte masivo y adquiere su vehículo propio, es un vehículo más que consume este tipo de productos. Entonces sí, eso, haciendo esto, recordando estos conceptos que ustedes manejan, es para irnos introduciendo ya en el trabajo de desarrollar los proyectos y entender lo que son los planes y programas. Esto se utiliza bastante en cómo hacer la asignación eficiente de los recursos en la parte de inversión pública, jóvenes. O sea, todos estos conceptos que están por acá tienen su lugar donde calzan. Y en este caso es justamente ahí porque
sabemos que las necesidades de la población son crecientes de servicios básicos, salud, educación, solo como ejemplo, de infraestructura, y ahora se suma telecomunicaciones, energía eléctrica y otro. Y las autoridades, los gobernantes, lo que tienen que hacer es todo el tiempo estar buscando cómo satisfacer esas necesidades, cómo cubrir esas necesidades. Y siempre hay necesidades insatisfechas, porque si no, no habría bloqueos, no habría huelgas, no, todo el mundo viviríamos en paz y tranquilidad. Siempre hay cosas faltantes y necesidades no satisfechas, y por eso es que hay movilizaciones, hay movimiento, hay conflicto. Ese es el dilema constante, ¿no? Y claro, no es fácil tampoco para las autoridades la asignación eficiente de los recursos ante una población y las necesidades que se multiplican, como dice aquí, exponencial, o se multiplican a tasas más altas que lo que crecen los recursos disponibles para atender esas necesidades. Ok, dejaremos hasta acá. Yo les pongo lectura para que ya el día martes trabajemos sobre la lectura y continuemos este avance del material, pero les solicito que hasta el próximo martes se agrupen y vayan pensando, además de agruparse y ya, vayan planteándome las ideas de proyecto que van a desarrollar. No tengan miedo, planteen, ¿les parece esto? Vamos a discutir, vamos a analizar los pros y los contras, y si está bien, bajamos la bandera y empezamos a avanzar. Si no, vemos que ya cambiamos, pero no nos atrasemos. Todos, por favor, hasta el martes. Si van a trabajar solos, me avisan. Si van a trabajar entre dos, me pasan los dos, los nombres o los tres. Y cada uno ya con su idea de proyecto. Si pueden, no solamente con el título. La idea viene, el título o el nombre del proyecto, y viene con un párrafo o algo que diga qué es lo que quieren desarrollar, para que sea más fácil, para que nos entendamos. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien. Está bien, Lisen. Lisen, buenas noches, Lisen. Una consultita más. ¿Podría también abarcar el tema del proyecto? O sea, si ya hay un proyecto en una empresa, hacerle otro proyecto sobre eso para mejorarlo, como por ejemplo en el tema de recoge basura, ¿no? Hacer un proyecto más sobre ese proyecto. ¿Se podría o no? Complicadito, ¿no? Sería interesante, pero le va a costar mucho. No sé si, bueno, si se anima, a ver, vamos. O sea, un proyecto alternativo, dice. No, un proyecto paralelo al proyecto ese, como el reciclaje, podría ser al recoger basura, porque eso no se hace aquí en Ya, reciclaje. Eso sí me gusta. Vamos con el proyecto. O sea, porque hasta ahora lo que tenemos es solamente recojo. Basura y no se hace el proyecto de reciclaje. De reciclaje. Me gusta la idea. Vamos con el proyecto. Me parece bien. Bueno, listo. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, Lisen, ¿podríamos mandarle las ideas por WhatsApp? Donde usted quiera, Iris. Se puede igual. Perfecto. Claro, sí, la verdad es que tal vez les devuelvo más rápido por WhatsApp, porque me siento en las noches a revisar la plataforma, no es fácil que dentro del día me siente. Entonces, si alguien me pasa por WhatsApp, por cualquier medio, por el medio que ustedes vean conveniente.
es posible que va a ser más rápido por WhatsApp la respuesta. Ya, muchas gracias, Licen. Listo, jóvenes, que tengan un buen fin de semana.